Ya está. A ver. ¿No? ¿Cómo te han dicho que tenías? No, no sé qué tengo que hacer. Pero de momento voy hablando, ¿no? Sí. Vale. Titulado en Arquitectura por la Universidad de Barcelona en 1974, con una extensa obra detrás por todo Cataluña y Baleares, entre los años 1986 y 1990, vocal de la Junta del Colegio de Arquitectos, promotor del premio Puig i Cadafalch, otorgado anualmente por el Ayuntamiento de Mataró a un edificio seleccionado de su entorno. Autor de artículos y libros, uno de los cuales, Casas con Historia, fue presentado en esta sala. Atilio Oliveras está hoy aquí para hablarnos de un cuadro pintado por Salvador Dalí, la antigua estación de tren de Perpiñán, por extensión de la obra, influencias y relaciones personales del célebre pintor de Figueras, conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas. Pero antes de abordar el tema y de explicarnos cómo llega a la conclusión de que la estación de Perpiñán era el centro del mundo para Dalí, va a pasarnos unas cuantas imágenes de casas y edificios como muestra de su propia obra. Cuando quieras, Atilio. Pues bien. Bueno, vale. Muchas gracias, Carmen. Eres un encanto. A ver, el problema que tenemos los arquitectos, o bueno, algunos arquitectos como yo, es que no coleccionamos másters ni títulos, nos dedicamos a hacer casas, casi exclusivamente. Entonces llega el momento que me tienen que presentar en una conferencia y no tiene material. Entonces yo he puesto un par de casas, que no sé si está viendo ya, creo que sí, simplemente para que veáis un poco lo que hacemos en el despacho. Son vídeos cortos, no creo que lleguen a un minuto. Esta es una casa en Cabrils que hicimos para un chico joven y mi forma de ver las casas es la siguiente. Y cuando un cliente te encarga una casa, eh, tienes que resolver un problema que es el programa del cliente, las cuestiones técnicas, normativas, etc. Una vez has cumplimentado todas estas ideas técnicas y las has resuelto, si además la casa produce emoción, es arquitectura. Entonces, nuestro esfuerzo siempre es producir esa emoción. No nos rompemos la cabeza con casas, no sé cómo llamarle, brutalistas o extrañas, ¿no? Hacemos casas muy aceptables para todo el mundo, pero que produzcan esa emoción. Esta casa estaba muy bien situada en alto, tenía unas vistas magníficas. Fue muy fácil. Esta casa fue publicada en la revista Casa Viva en su momento. Luego hay otro vídeo. Sí, esta es otra casa también en Cabrils. Bueno, casualmente las tenía porque los propietarios hicieron fotos y normalmente dejamos las casas sin amueblar y con la grúa todavía por en medio y algunas nos envían fotos después cuando están muy contentos. Entonces, hacemos casas con techo de madera, como podéis ver, con todos los detalles, ¿no? Este hombre era muy inteligente y tenía un concepto de la casa muy claro y lo pasamos muy bien. Vamos ya al PowerPoint. Ah, no, espérate, esta la hemos visto ya. Sí, esta se repite, ¿no? Vale, no sé qué ha pasado, que no. Sí, es que en realidad era simplemente un flash lo que quería pasaros. El PowerPoint. Esto, Esta pantalla, pero ahora abrimos.
Como las hemos abierto aquí, Vale, vale. están aquí todas. Aquí empiezo ya, sí. Vale, sí, pues esto lo iré pasando. Sí. O sea, estamos en el primer... No, vuelve una más todavía. Esta. Bueno, la verdad es que en estas fotos no se ve muy bien, pero bueno, aprovechando que en el Google Maps se pueden ver las casas desde el aire, os explicaré 2 o 3 proyectos que hemos hecho. Este es en la entrada de Llavaneras, cuando subes del mar. Hay una escultura al Cardenal Vives y Tutó, donde se desvía la carretera, a la derecha se sube el pueblo y la izquierda es de bajada. Entonces, esta era Casa Rosal, una familia famosa, muy conocida de Llavaneras, que necesitaban vender la casa y hablaron con un amigo suyo, Jorge Ferrer, primo de Carlos Ferrer Salat, que era el dueño de la urbanización Supermaresme. Compró la casa de Carlos Rosal y me dijo: Atilio, hazme un proyecto para que podamos vender este solar, porque él quería dedicarse a Supermaresme, que es lo que le gustaba. Entonces hice este proyecto, que eran 22 casas con jardín privado y jardín comunitario. Se llamó Central Park Llavaneras y bueno, en su momento fue un éxito muy, muy bueno. Entonces voy pasando. Estos son unos apartamentos que hicimos en Calonge, que tuvimos la mala suerte que fue justo en el año 2007 y había una segunda, eso eran 51 apartamentos, fueron un bombazo, ¿eh? Pero el año siguiente teníamos ya proyectados y empezados un edificio de 72 apartamentos en el solar de al lado. Más bonitos que estos, me gustaban más. Y llegó la crisis y dejaron de vender de golpe y bueno, están hechos los cimientos y olvidado. Creo que es de la Sareb actualmente. Estas son unas casas que hice en el Golf de Santa Cristina de Aro. También fueron exitosas. Una casa en Premià. Es que hay sitios que las fotos salen muy mal, ¿eh? en el Google. No todo el mundo, no todos los sitios están fotografiados con la misma calidad. Esta es la primera casa que yo hice cuando acabé la carrera en el año 76, sería una cosa así. Y porque antes había trabajado con los Bertrand Serra. Bueno, en el libro que expliqué sale esta pequeña historia mía. Y entonces aquí, por ejemplo, estas 2 casas las hice yo, pero hice la primera y el señor que compró la parte de al lado me dijo: ¿quién ha hecho esta casa? Me gusta mucho cómo te la han hecho, tal. Y me encargó también la casa, el vecino de al lado. Esto nos pasaba con cierta frecuencia. Esta es otra de las casas. Esta es una de las que hemos visto en el vídeo. Bueno, yo ahora empecé ya olvidado mi tema, que era simplemente para que Carmen pudiera, no sé, tuviera algo que enseñar mío, que no fuera títulos ni másters ni cosas así. Entonces ahora llegamos a la explicación de la estación de Perpiñán, ¿no? Que está aquí en la foto esta. Entonces ya cojo mi texto, que no es que lo vaya a leer, pero me servía de guión. Vamos ya a Dalí. Que por cierto me he olvidado las gafas. Me he olvidado mis gafas, espérate. Está en el despacho de... ¿Se puede interrumpir un momento? Sí. Está en tu despacho, mis gafas. Bueno, Dalí nació en 1904, el 11 de mayo, y justo al año siguiente de la muerte de su hermano mayor, que tan solo había vivido 22 meses, y que también se llamaba Salvador y como su padre. Cuando Dalí tenía 5 años, le llevaron el día de Todos los Santos al cementerio, donde le mostraron la tumba de su hermano mayor muerto, del cual no conocía su existencia. Aquello impresionó al niño de 5 años, que se vio de repente como sustituto de su hermano mayor muerto, perpetuador del nombre y responsable de esa carga sin ningún interés por su parte. Prácticamente su vida estaba prefijada desde el mismo día de su nacimiento. Su padre, muy autoritario, lo tenía todo planeado. Este segundo hijo sería notario como él y no tendría ni que cambiar la placa con el nombre de la notaría.
Como podéis comprender, esto a Dalí le produjo un fuerte rechazo y le parecía una carga pesada para su edad. Sus padres fueron extremadamente sobreprotectores con él, lo cual fue un caldo de cultivo que permitió al pequeño Salvador hacer toda la vida lo que le dio la gana. Muy pronto se adivinaron las habilidades del niño en los temas de dibujo y pintura, pero a la vez era muy tímido. Y Dalí se refugió, al ser muy elogiado, se refugió completamente en el dibujo, convirtiéndose, además de llevarlo al colegio, lo llevan a una academia de don Juan Núñez, un profesor muy, muy bueno, y se convirtió en el mejor alumno de la academia, que además de ser brillante, supo ser muy perseverante, hasta convertirse muy, muy joven en un artista completo. Tenía el apoyo completo de su familia, porque ahora lo veréis. Entonces, en la casa de Dalí seguían discutiendo si Salvador tenía que estudiar leyes y ser notario, o permitir a Salvador estudiar en Madrid, en la Academia de Bellas Artes, como quería su profesor, que estaba titulado en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y como también apoyaban su madre y sus tíos. El tío de Salvador, se llamaba Rafael Dalí, hermano de su padre, era médico en el servicio de bomberos barcelonés, y un día decidió recoger varias pinturas de su sobrino de 15 años y se las llevó al Ateneo Barcelonés, donde el secretario era por entonces Francesc Pujols, un crítico de arte ya muy reputado, el cual aconsejó que el joven Dalí debía dedicarse a la pintura. Con ese aval y otros similares de la familia Pichot, se consiguió por fin el permiso paterno. Su otro tío, Anselm Domènech, hermano de la madre de Dalí, que era Felipa Domènech, pues Anselm Domènech tenía una tienda, una librería en Las Ramblas, y era el padrino de Dalí, y fue el gran suministrador de libros de arte, además de suscripciones a revistas, lo que ayudó a que Dalí fuese un erudito en historia del arte desde muy temprano, ya desde muy, muy jovencito. Hay correspondencia existente entre Dalí y su tío Anselm, que eran muy afines. Este apoyo por parte de sus dos tíos creo yo que fue decisivo para Dalí. Su madre muere de cáncer cuando Dalí tiene 17 años y le afecta enormemente porque él la adoraba y tenía en ella a su mejor aliada. Su padre se casa al año siguiente con la hermana de su difunta esposa, es decir, con la tía Catalina, a la cual sus sobrinos también adoraban. Ya por entonces había nacido Ana María, la hermana de Dalí. Dalí llega a la residencia de estudiantes con 19 años, con todo el apoyo de su padre y de su familia, y con una vestimenta muy rara y un aspecto, quería imitar a Velázquez, el pelo largo, una capa. Lo que hace Dalí, como es muy tímido, se encierra en su cuarto y pinta un cuadro, está varios días encerrado, y pinta un cuadro cubista precioso. Un autorretrato equiparable a los de Picasso. Bueno, antes, cuando he hablado del tío, en esta página, es una página del libro de Ana María Dalí, que explica las revistas, bueno, esta página explica las revistas a que estaban suscritos en su casa, y tenían, cuento aquí, 11 revistas en distintos idiomas, hasta una en alemán. Entonces pasamos, este es el cuadro que pintó en la residencia de estudiantes con 19 años, autorretrato cubista. Pepín Bello, Pepín Bello era algo más joven que Dalí, era el joven de la pandilla. Pasó un día por delante de la habitación de Dalí cuando la estaban limpiando. La puerta estaba entreabierta y vio, por casualidad, el autorretrato cubista. Al extenderse esta noticia, resultó ser que en Madrid no habían visto un cuadro cubista al natural, ni sabían muy bien qué era el cubismo. Esto hizo que aumentase enormemente la popularidad de Dalí en la residencia y entrase a formar parte del grupo de Lorca, Buñuel, Maruja Mayo y Pepín Bello, que era el más buscado y añorado en la residencia. Lorca era 6 años mayor que Dalí y siempre era el centro de cualquier reunión. Según Pepín Bello, Lorca tenía un carisma torrencial.
Dalí hace mucha amistad con Lorca y le invita 2 veces a Cadaqués, 2 veranos. Parece ser que Federico García Lorca se enamoró de Dalí, según Ian Gibson se enamoró de Dalí. Pero esto, a la larga, que eran muy buenos amigos, a la larga acabará distanciándoles. Parece ser que Lorca era muy timorato y solo se bañaba en Cadaqués, donde el agua le llegaba por debajo de la rodilla. Luego ya le daba miedo. Y bueno, no acabaron de sintonizar del todo. Entonces, cuando acabé en la Academia de Bellas Artes, estuvieron a punto de expulsar a Dalí varias veces y al final, en el examen final de Bellas Artes, le piden a Dalí que hable de Rafael Sanzio. Entonces, Dalí responde que como él sabe mucho más de Rafael que los 3 catedráticos juntos, no les hará perder el tiempo y se queda totalmente callado con los brazos cruzados ante el asombro de todos. Como consecuencia, Dalí es expulsado de la academia, cosa que a él no le importa, y aprovecha para despedirse con una famosa frase: aquí ustedes no tienen ya nada que enseñarme. Su padre se preocupa mucho por lo ocurrido, porque el padre quería que Dalí tuviera una base en poderse ganar la vida como profesor. Pero Dalí presume ante sus compañeros. La verdad es que Dalí no necesitaba para nada el título. Ya tenía un gran prestigio como pintor y era un experto en historia del arte. Cuando Dalí conoce a Gala, esposa del poeta surrealista Paul Éluard, se enamoran ambos a primera vista. Gala tomaba el sol en Cadaqués desnuda, lo que al joven Dalí le fascina. Pero al ser recriminada por Paul Éluard, Gala le contesta sencillamente que ella se queda con Dalí. Éluard piensa que la cosa sea una cosa pasajera, pero se equivoca, resultará ser definitiva. Esta enorme muestra de total libertad de Gala, frente a todo tipo de convencionalismos, impresiona a Dalí, que a partir de ese momento la considera una diosa. Dalí en ese momento ya es un artista completo y reconocido. Es importante remarcarlo porque más adelante hay una discusión entre Dalí y su hermana Ana María, porque Dalí de alguna forma no valoraba el apoyo familiar que había tenido, y Ana María lo demuestra en su libro. Bueno, ahora vamos a pasar a más cuadros. Esta es la época de Dalí anterior a conocer a Gala. He puesto varios cuadros para que veáis el padre de Dalí. Esta es Ana María. Son cuadros conocidos. Ana María era su modelo preferida y se llevaban muy bien los 2 hermanos. Este es el tejado de su casa de Figueras, con las vistas de Figueras. Los panes. Este es un arlequín cubista pintado por Dalí a los 17 años, agarraros, porque ya le impresionaba en Picasso. Y este cuadro es un cuadro que pintó cuando conoció en uno de los veranos que estuvo Federico García Lorca. Esta cabeza que veis, la vamos a ampliar aquí, es la mitad de la cabeza es García Lorca, Federico, y la otra mitad es Salvador Dalí. Yo no sé muy bien qué quiere decir todo esto. Y entonces, este cuadro ya es el gran masturbador, que este ya es posterior a conocer a Gala. Y entonces la tesis de Ana María es que Gala, de alguna forma, al introducir bueno, me estoy avanzando un poco al texto, al introducir a Dalí en los surrealistas, de alguna forma le perjudicó. Bueno, eso es la opinión de ella. Entonces, volvamos al texto. El padre de Dalí no acepta la relación de su hijo con una mujer casada, con Gala Sergé, que además tiene amantes y tiene una hija, y le amenaza con desheredarle. Dalí entonces le envía a su padre un sobre con un poco de semen y una nota que dice: estamos en paz. Su ruptura es definitiva. Gala se convierte a partir de ese momento en esposa, madre, musa y manager de un muy caótico Dalí. Gala no solamente se enamora de Dalí, sino que descubre en él un diamante en bruto que ella quiere ir puliendo. En 1930, Dalí compra a Lidia de Cadaqués una barraca en Portlligat, una barraca de pescadores, que al principio sea su taller, pero al poco tiempo irá ampliando con otras 4 más hasta convertirse en su casa, la actual casa. Las fotos de Dalí y Gala en ese momento nos muestran una felicidad palpable. Se les ve siempre con el brazo por encima uno de otro, muy, muy acaramelados y tal. Por aquel tiempo, luego la cosa cambiaría. Luego, volviendo
a Lorca. Según Lorca, la película Un perro andaluz del año 29 es un arrebato de Dalí y de Buñuel contra él por los celos que ambos tienen del gran éxito explosivo del Romancero gitano en 1928. O sea, de repente su amigo se distancia de ellos por la fama y hacen esta película como consideran a Federico, ¿dónde lo pongo? Consideran poco moderno y demasiado convencional. Ellos quieren ser surrealistas, modernos, ¿no? Muy revolucionarios. Volviendo a Galas, diremos que ella era ordenada, trabajadora, ambiciosa, convence a Dalí para pasar los inviernos en París y acabar de introducirse en el grupo de los surrealistas, lo que a Dalí ya le interesaba, estaba muy interesado. Gracias a Gala, Dalí puede concentrarse exclusivamente en pintar. Ella se ocupa de todo lo demás y forman un equipo muy eficiente. Ella lo hace todo, todo, todo. Es súper trabajadora, es muy válida. En París visitan con frecuencia a Picasso y entablan una muy buena amistad con él, que les recibe con cariño. Tanto es así que, porque en París, aunque vendieron algunos cuadros a algunos amigos suyos, apenas vendieron cuadros. A pesar de la eficacia de Gala, no llegan a triunfar de verdad hasta que van a Nueva York. Entonces, en la época de los años 30 en París, lo pasan mal. Entonces, cuando Alemania invade Francia, no tienen mucho dinero y tienen que pedir dinero a Picasso para viajar a Nueva York. Y Picasso, por primera y única vez en la vida, les presta dinero. Es rarísimo que Picasso preste dinero, ¿eh? Total, que se van a Estados Unidos. Antes de eso, durante la Guerra Civil Española, claro, es que me he ido a la Guerra Mundial, no, antes de eso ya, Gala y Dalí pasan unos meses en La Pausa, en la villa llamada La Pausa, en la Costa Azul. La Pausa es la casa de su amiga Coco Chanel, que por entonces era el amante del duque de Westminster, Hugh Grosvenor, que se decía que era más rico que el rey de Inglaterra. Tenía medio Londres y era propiedad de este duque. Esta casa fue un regalo del duque a Coco Chanel. No sé si lo tenemos por aquí. Ah, bueno, estos son cuadros ya posteriores. Luego volveré a estos cuadros, que estoy buscando la casa de La Pausa, que la hemos puesto desordenada. Vea. Aquí, esta es la casa de Roquebrune. Es un palacete en lo alto del Roquebrune. Roquebrune está muy cerquita de Mónaco. Había sido Mónaco, pero ahora ya no lo es. Es Francia. Y me ha hecho gracia esta historia porque yo voy cogiendo cosas de la historia de Dalí que por algún motivo me interesan. Es que esta casa está justo encima, a unos 200 metros, de la casa de Eileen Gray, que yo visité y escribí en mi libro Casas con Historia. Y las casualidades del mundo, mientras Le Corbusier estaba pintando los murales famosos que profanaron la casa de Eileen Gray, Dalí estaba aquí en casa de Coco Chanel. Estuvo 4 meses aquí. Vuelvo para atrás. A ver cómo se ve. Ya no sé volver para atrás. Bueno, ahora ya, para volver para atrás, ¿cómo lo hago? En este lado. Ah, las flechitas, vale, perfecto. Sí, pues vuelvo por aquí. Vuelvo para atrás, vale. Es que hay más historias de contar. Vale, estábamos aquí. Bueno, al llegar a América, los Dalí se instalan en Hampton Manor, residencia de campo de su amiga Cares Crosby, que ya habían estado. Esta casa está en Virginia. Antes en París ya habían estado en la casa también de Cares Crosby, que se llama Moulin de Soleil, donde habían vivido bastante tiempo y habían pintado bastantes cuadros. Es que también tengo un libro de dónde pintó Dalí los cuadros. Allí en Hampton Manor, en Virginia, además de pintar, Dalí escribe unas notas autobiográficas en francés, bastante desordenadas, pero magnificadas con la idea de impresionar a los surrealistas, un poco exageradas, ¿no? Y su afán de ser el gran enfant terrible. En realidad son recuerdos poco fiables que nos muestran lo que Dalí quería ser, pero sin darse cuenta también nos muestra cómo era realmente. Gala mecanografía todas esas notas y las pone en orden para que se puedan editar. Y se editan en 1942 en Estados Unidos
en francés y en inglés, incluyendo los garabatos que Dalí hacía junto a los manuscritos. El libro se llamó La vida secreta de Salvador Dalí. Es una primera autobiografía siendo aún muy joven. Y curiosamente fue reeditado en 1944, 2 años después, en Buenos Aires, en un castellano delicioso y muy literario. Entonces yo, al ver que me gustó tanto este texto de Dalí, porque el texto es muy fantasioso y no es muy fiable, pero está muy bien escrito. Entonces me interesé saber si lo había traducido el propio Dalí o no. Entonces entré buscando Editorial Poseidón. Resulta que era de un exiliado catalán en Buenos Aires que se llama Josep Merlí, y para la traducción buscó a otro exiliado catalán que se reunían en un bar que se llama no me ha apuntado el nombre del bar, pero bueno, un bar que era la reunión de los catalanes exiliados en Buenos Aires, y allí contactó con César August Jordana, que era corrector de otra editorial, pero le hizo traducir el libro o sea que el César August Jordana, que también era catalán y una persona interesante, con libros escritos y traductor de varios temas, escribió estas memorias de Dalí, La vida secreta, en español, en un castellano delicioso. La censura prohíbe el libro en España por considerarlo pecaminoso, y hasta el año 80 no se puede comprar en España. En mi opinión, es uno de los mejores textos en castellano del siglo XX. Como biografía no vale nada. O sea, según Ian Gibson, en España faltan biografías. Él hace biografías como hay que hacerlas, ¿no? Ian Gibson. Pero en España, no sé por qué, no tenemos mucho interés por las biografías o no las hacemos bien. Ian Gibson llega a Dalí a través de la biografía de Lorca. Luego hace la de Dalí, a continuación. En el texto de sus memorias, Dalí omite por completo el gran apoyo de su familia, que siempre tuvo, incondicional, y solo menciona su expulsión. En el año 1949, después de mucho trabajo, Ana María Dalí publica el libro Salvador Dalí visto por su hermana. Está escrito con el único fin de reivindicar a su propia familia, tan malparada en el libro de su hermano. Y Ana María demuestra perfectamente que Salvador era un artista muy completo antes de conocer a Gala y que no le hacía falta para nada irse con los surrealistas. Si vemos el ejemplo de Miró o de otros pintores de la época que no fueron surrealistas, o que fueron surrealistas pero muy poco tiempo y que hicieron una carrera sin necesidad de las locuras de Dalí, ¿no? Después de muchos años de éxito en Estados Unidos, en el año 48, Dalí y Gala deciden regresar a España, supongo que la añoraban, y llegan en pleno puro y duro franquismo. Esto a Picasso le sentó como un tiro, porque Picasso había dicho que él nunca volvería mientras gobernase Franco. O sea, ahí se distancian Dalí y Picasso. En el año 51, Dalí da una conferencia en Madrid, en el Teatro María Guerrero, titulada Picasso y yo, que se hizo muy famosa porque empieza de la siguiente manera, la conferencia de Dalí. Picasso es español, yo también. Picasso es pintor, yo también. Picasso es un genio, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco. Pero unos párrafos más adelante, a lo largo de la conferencia, dice: antes de Franco, los políticos españoles aumentaban la confusión, la mentira y los desórdenes. Franco ha roto esa tradición, instaurando claridad, verdad y orden en el país, en uno de los momentos más anárquicos de nuestra historia, por lo que fue interrumpido y reclamado en varios momentos de su intervención, así como al final de la misma, muy calurosamente. Este acercamiento de Dalí con Franco no se acaba de entender fuera de España y pagará por ello un precio muy alto en los ambientes intelectuales en general, también entre los catalanistas. Sobre todo con Picasso, que había prometido no volver a España, ¿no? Tras su éxito en esta conferencia, Dalí fue invitado y recibido por Franco en el Pardo. Nada más sentarse frente a él, llevaba preparada una frase muy meditada y que además le define muy bien. Le dice a Franco, se sienta delante de Franco y le dice: el sindicato vertical es algo maravilloso, porque va desde el autogiro de Juan de la Cierva hasta el submarino de Narciso Monturiol. Franco se queda callado y pensando, ¿me está elogiando? ¿Se está burlando de mí?
¿hago que lo fusilen? ¿Le doy la cruz de Isabel la Católica? Porque con esa frase Dalí había dinamitado por completo un concepto sagrado que Franco había utilizado docenas de veces en público. Dalí se convirtió de golpe en el personaje con más apariciones en el nodo, solo superado por el propio Franco, que acabaría finalmente concediéndole la cruz de Isabel la Católica en 1966. Además de pintor, Dalí fue un grandísimo creativo publicitario, como todos sabemos. Dalí creó un estilo propio en el que él mismo era una obra de arte comparable a sus óleos. Su personaje fue creado con el único fin de llamar la atención y hacerse famoso. En cuanto veía una cámara, se ponía a actuar, como sabéis, pero cuando no había cámaras era una persona normal, no penséis que estaba loco. Dalí continuó enviándole cartas y postales a Picasso toda su vida, pero desde que regresó a España, a la España franquista, Picasso dejó de contestarle. Se sabe que hubo intentos de reconciliarles, resultaron infructuosos por culpa de sus egos. Ninguno quiso dar el primer paso. A pesar de que Dalí consideraba a Picasso su padre artístico y Picasso consideraba a Dalí su hijo artístico. En el año 65, Dalí publica una segunda parte de su biografía titulada Diario de un genio, mucho menos interesante que la primera y tampoco es fiable. En el 75, ahora ya pongo anécdotas, en el 75, poco después de inaugurado el museo, Dalí le pregunta al arquitecto Oscar Tusquets cuál es la diferencia entre un snob y un dandy. Y Dalí le aclara, un snob es aquel que quiere que le inviten a todas las fiestas. Un dandy es el que quiere que le expulsen de cualquier fiesta. Oscar Tusquets colaboró durante 10 años con Dalí, primero haciendo la sala Mae West de su museo, más tarde con diseños de muebles y de otros objetos, y siempre nos cuenta que Dalí era, sin excepción, en todo momento, muy interesante y divertido. Nunca se aburrió estando con él. Según la cocinera de Gala y Dalí, ellos apenas comían carne. Básicamente solían comer pescado, que muchas veces pescaban ellos mismos o lo compraban a sus vecinos pescadores de Porllegat, que les ofrecían siempre los más frescos. Jordi Pujol y Max Kanner visitaron con insistencia a Dalí cuando enviudó. Querían hablar de su testamento, pero Dalí nunca quiso atenderles. Curiosamente, hoy en el diario La Vanguardia venía un artículo de este tema. No he leído el artículo, pero no me ha dado tiempo a estudiarlo. Me compré el libro y lo estudiaré. El libro de Playa. Playa es uno de los mejores biógrafos de Dalí. Es un periodista de La Vanguardia que muy veraz, muy perfecto. Es un periodista como Dios manda. Franco finalmente... Dalí finalmente acabó nombrando heredero universal al Estado español, a pesar de los esfuerzos de Max Kanner, que Dalí le odiaba, y de Jordi Pujol, que tampoco se llevaban bien. Centrándonos ya por fin en el tema de hoy, todo esto ha sido una entrada de Dalí, ¿no? Ahora ya paso al tema de hoy. ¿Conoces? Sí, tengo que poner. No, espérate, ahora aprovecharé para poner los cuadros de Dalí. Bueno, estos son cuadros, este ya es bastante antiguo de Dalí, bastante moderno, me refiero de la última época. Este es el famoso cuadro que pinta al llegar a Nueva York, a Estados Unidos, y que le hace tan famoso, la persistencia de la memoria. A partir de aquí empieza a vender cuadros de forma muy loca en Dalí en Estados Unidos, a $100.000 el cuadro. Esta es una Venus de Milo que hizo con cajones. Bueno, a partir de este momento los cuadros de Gala son muy famosos. Llegaremos, esta es Leda Atómica y este es el que quería enseñaros. Este cuadro se llama La Madonna de Porllegat. Hay varias anécdotas en este. Uno es que el primer cuadro que pintó de la Madonna de Porllegat se lo llevó al Papa Pío XII. Todo contento para que se lo bendijera. Y Pío XII nada más ve el cuadro, le dijo las gracias, le dio las gracias y se lo dio a un cardenal y se lo llevaron al museo. Y dice, pero si no era un regalo, yo solo quería que me lo bendijera. Total, que a partir de ese momento lo pintó en un tamaño mucho más grande, imposible de trasladar tan fácilmente como el pequeño. Entonces lo pintó varias veces más. Y si os fijáis, en el centro está el Niño Jesús. En el centro de la Madonna de Porllegat está el Niño Jesús. Este niño es divertido porque es un niño que posó con ellos bastantes veces y bastante tiempo,
y le cogieron un cariño extraordinario. Este niño se llamaba Juan Figueras, era hijo de Jaume Figueras. Jaume Figueras era un pintor de brocha gorda que pintaba Cadaqués y pintaba la casa de Dalí, pero las paredes. Y el niño tenía la edad apropiada para hacer de niño Jesús. Y dijo, déjanos tu niño, y les dejó el niño para hacer de modelo. Entonces se encariñaron con él de una forma loca, porque estuvo como un verano entero con ellos. Y este niño volvería, este es el segundo cuadro, también está el niño en el medio, otra versión, ¿no?, de la Madonna de Portgigat. Total, que este niño, hay un periodista del diario País que se llama Montañés, que ha escrito un libro que se llama El niño secreto de los Dalí, y cuenta muchas anécdotas de este niño, que acabó yendo a pescar con ellos, jugaban juntos, hay fotografías que se les ve jugando a espadas, pescando, haciendo muchas cosas, lo adoraban, y le propusieron a su padre llevárselo a Estados Unidos para darle una educación como a ellos les gustaba. Y el padre dijo que no, que tenía 2 hijos y que los hijos tenían que estar equiparados y no quería uno súper favorecido y otro tal. Pero aún así siguió yendo por casa de los Dalí toda su vida, hasta el punto, además les ayudaba mucho a los Dalí a elegir industriales y a otras cosas. Y cuando Dalí inaugura su museo, que es lo que él más quería en el mundo, pretende que Joan Figueras sea director del museo, Dalí, y no lo consigue, pero él lo pretende. Y este hombre murió, no sé, hace 10 años o 15 años, no recuerdo. Entonces, el resto de cuadros de Dalí son muy conocidos, ¿no? Su éxito en América es explosivo. Este es uno de los mejores imitando a Velázquez, ¿no? Aquí están los libros de Dalí, La vida secreta. Este es el libro de la hermana de Dalí que se llama Salvador Dalí visto por su hermana. Este es la segunda parte de la biografía de Dalí. Y al otro lado están los talleres de Dalí, Salvador Dalí, a ver, es que ahora ni los veo muy bien. Hay uno de Picasso y yo, y la biografía de Ian Gibson, que es la mejor, la más fiable. Ahora, bueno, ahora vamos a seguir porque estamos ya entrando en lo de... Sí, espérate, es que está en desorden, no sé, no me han entendido bien el orden que yo quería, o me he pasado. A ver, vuelvo para atrás. ¿Me he pasado algo? No lo entiendo. Bueno, yo quería el monumento está en desorden, entonces debe estar más adelante. A ver. Aquí está. Sí, lo hemos puesto en desorden. Este monumento es importante porque ahora entramos en el tema de hoy, que es Francesc Pujols. A ver, esta escultura está hecha en el año 75, un año después de la inauguración del museo, cuando a Dalí solo le interesa su museo. El propio Dalí hace un monumento que veis aquí delante a Francesc Pujols. Entonces os lo explicaré un poco. Este monumento, en realidad, lo que veis por detrás es la figura del pensador de Rodin, muy mal hecha, y en medio está la cabeza de abajo es el emperador Trajano y la de arriba es Francesc Pujols. Esta cabeza más pequeña negra es de Francesc Pujols. Y en el pie del monumento hay una frase que es muy famosa, una frase famosa de Francesc Pujols, que dice: el pensament català rebrota sempre i sobreviu als seus il·lusos enterradors. Esta frase se ha hecho famosa en todo el catalanismo político. Este es el tipo de frases que Francesc Pujols, que ahora hablaré de él, los escritos de Pujols están llenos de frases como esta que le encantan a Dalí, aunque ambos están llenos de contradicciones. Intentaré aclarar por qué Dalí dedica este homenaje a Francesc Pujols. Lo haré analizando la amistad entre ambos, que fue derivando poco a poco hasta una mutua admiración. El historiador Màxim Pérez Muñoz, nacido en Figueras, ha hecho unos trabajos de investigación sobre Francesc Pujols y Dalí, que son la principal fuente de esta parte de la charla. Francesc Pujols era un hombre claramente polifacético: poeta, escritor, crítico de arte, autor teatral, polemista y filósofo. Nacido en Barcelona en el año 1882, es decir, 22 años mayor que Dalí. Y era buen amigo de su tío Rafael Dalí. En el Ateneu barcelonés, Pujols tenía fama de ser el gran rival dialéctico de Eugeni d'Ors.
Al final de la Guerra Civil, Pujol se ve obligado a exiliarse en Francia y se va a la casa de Pau Casals en Prades, al pie del Mont Canigó, el famoso icono del catalanismo gracias a Jacinto Verdaguer. Al poco tiempo, Pujol logra una plaza en la Résidence des Intel·lectuals Catalans de Montpellier, donde conoce al científico Alexandre Deulofeu, también de Figueras, al crítico Alexandre Cirici Pellicer, al político Heribert Barrera, y es una etapa decisiva en su formación intelectual, porque allí es donde encuentra textos y motivos para hacer una teoría sobre que él llama el pensamiento catalán. Según Pujols, el pensamiento catalán se inicia con Ramon Llull, continúa con Ramon Sibiuda y él acabará recogiendo en sus tesis. Porque Ramon Llull escribe en Montpellier su tratado Ars Demonstrativa en 1274, mientras que Sibiuda es profesor de teología en Toulouse hasta el año 1436. Por eso Pujols considera ambas ciudades polos del pensamiento catalán, reivindicado por él desde Barcelona, el tercer polo. ¿Cómo voy de tiempo, Elena? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Mitad? ¿Menos cuarto? Uy, pues voy a saltarme cosas. A ver, en 1926, poco después de morir Gaudí, Francesc Pujol escribió un libro llamado La visión artística y religiosa de Gaudí. Vamos a buscarlo. Es este libro. Este libro es importante porque a Dalí le encanta y lo usará más tarde en una conferencia. Yo ya os lo explicaré cuando lleguemos. Pujol escribe en el año 1930 un artículo elogiando las pinturas de Dalí y le proclama Salvador del arte moderno. A Dalí le encanta este artículo. Unos años más tarde vuelve a escribir otro artículo diciendo que Dalí no pinta la fantasía de la realidad, sino la realidad de la fantasía. Es decir, Dalí pinta con realismo sus ensoñaciones freudianas, el famoso método paranoico crítico. A Dalí le vuelve a entusiasmar este artículo. Es muy probable que Dalí haya comprado y leído ya por entonces libros de Pujols, no sabemos si aún se conocían, porque lo defiende a menudo en público y lo cita con frecuencia. Pujols concibe una nueva religión a la que él llama la religión catalana. Sabemos que Dalí le diseñó el logotipo. No sabemos cuándo, pero le diseñó el logotipo, que podemos ver hoy en la lápida de la tumba de Pujols en el cementerio de Martorell. El filósofo Auguste Comte, nacido en Montpellier, fundador del positivismo, había desarrollado la famosa religión de la humanidad, una nueva religión que llegó a tener una iglesia en París. Y por un reportaje de la revista Paris Match con muchas fotos, se sabe que Dalí visitó esta iglesia en los años 60. Posiblemente Dalí conocía y le gustaba la idea de Pujols de la nueva religión catalana, porque en una entrevista le preguntan si cree en Dios y Dalí responde: me gusta la religión católica, pero no tanto el cristianismo. Frase ambigua y daliniana. Yo creo que esta frase es posible que por estar en España en el franquista, Dalí dijo religión católica cuando él estaba pensando en religión catalana, pero no le gustaba usarlo de la religión catalana. Le gustaban mucho las ideas locas de Pujols. Durante los años 50 se sabe que Dalí visitó a Pujols en la Torre de las Horas del Martorell, que es la casa pairal de la familia Pujols, hoy en día convertida en Casa Museo Francesc Pujols. Ambos lo pasaban muy bien, según su hijo Fausto Pujols. Estas reuniones duraban hasta las 6 de la mañana. Estas visitas están documentadas e incluso algunas filmadas. Bueno, ahora hablaré de George Collins para deciros que, George Collins es un profesor de arquitectura y urbanismo de la Universidad de Columbia. Vino a Madrid de Columbia en Nueva York. Viaja en Madrid en el verano del 56 para estudiar la ciudad lineal de Arturo Soria. A última hora le invitan a ver una exposición en Barcelona, organizada por la Asociación de Amigos de Gaudí, en el Salón del Tinell barcelonés, por el 30 aniversario de la muerte del arquitecto de Reus. En aquel momento no existía aún la cátedra Gaudí y el secretario de la asociación era por entonces Enric Castanellas.
El profesor Collins queda fascinado por las obras de Gaudí y le propone a Casanellas repetir la misma exposición en el MoMA neoyorquino. A partir de esta exposición en el MoMA, en diciembre del año 56, y de un famoso libro que escribe Collins dedicado a Gaudí, el más famoso, el primer gran libro dedicado a Gaudí, parece que la figura de Gaudí renazca y empiezan a escribirse muchos libros gaudinianos, sobre todo lo hacen sus discípulos, ahora con mucha más calidad y detalle. Antes habían escrito unos libritos ridículos, ahora ya con fotografías. Al enterarse Dalí de esta exposición en el MoMA, se ofrece para dar allí una conferencia sin cobrar, cosa inaudita, solo para poder reivindicar a Gaudí. Dalí basa su conferencia íntegramente en el libro de Pujol, que antes hemos enseñado, que se llama La visión artística y religiosa de Gaudí. En este libro, Pujol le pregunta a Gaudí por qué él, que es un hombre del Mediterráneo, construye un templo de inspiración gótica, cuando le correspondía la Helena clásica. Gaudí responde: el templo que yo edifico es el que los griegos habrían construido si hubiesen contado con nuestra técnica actual. En el año 60, Dalí pinta un óleo, es este que está en la pantalla, un óleo titulado El cielo hiperxiológico. Es este que veis ahora, gris azulado. La hiperxiología es una rama filosófica inventada por Francis Pujols, que es la filosofía de la existencia. No sé interpretar este cuadro, pero está dedicado a la hiperxiología de Francis Pujols. Se llama El cielo hiperxiológico. En el año 62 muere Pujols, a la edad de 80 años. Y ese mismo año Dalí pinta un cuadro, que por cierto no he conseguido bajar de internet, que se llama El entierro de Ramon Llull. Yo creo que ese cuadro, en realidad, es el entierro del propio Pujols, al cual Dalí considera demasiado catalanista y por eso lo disfraza, ¿no?, para los tiempos que corren. Y luego ya pasamos al siguiente cuadro. Este cuadro es la estación de Perpiñán. En el año 65, Dalí pinta este cuadro. Este cuadro actualmente está en el Museo Ludwig de Colonia. Este cuadro intenta reflejar un deslumbramiento que le produjo a Dalí la estación de Perpiñán. La figura que hay en el centro, en el sitio más deslumbrante, es la que en la foto de la estación de Perpiñán estaba en la parte alta de la estación. No sé si habéis fijado al principio de todo. Bueno, o sea que en Perpiñán han puesto esta figura en lo alto de la estación. También creo que Perpiñán merece como mínimo la cesión temporal de esta obra tan vinculada a la ciudad. El Ludwig Museum es el museo de la familia Ludwig, que en realidad es una colección de arte basada en Picasso. Y en mi opinión es del año 76 el museo. Y en mi opinión el cuadro de Dalí está, ¿cómo llamaríamos?, un poco de lado, un poco valorado. Y sucede una cosa que a mí me llama mucho la atención, pero no sé si me estoy pasando de tiempo, que es que en Colonia hay dos museos. Este es el Museo Ludwig, que está entre la catedral, tocando a la catedral, entre la catedral y el río Rin. Es un museo ultramoderno, espantosamente, rabiosamente moderno, pero no tiene nada más que la colección de Picasso, ¿eh? No tiene nada de interés arquitectónico. Es del año 76, igual que el Museo Pupú de París. El Pupú de Renzo Piano y Richard Rogers rompió el criterio de, ¿cómo llamaríamos?, de conservar las ciudades artísticas que tenían una calidad artística. De alguna forma destroza el ayuntamiento, todo lo que tiene alrededor. Entonces, el profesor estadounidense, ¿cómo se llamaba? Bueno, voy a cambiar de tema porque viene un profesor americano y hace la teoría famosa del postmodernismo, ¿no?, que es hacer arquitectura moderna sin dañar a la antigua. Este es un edificio, el otro museo de los muchos museos de Colonia. Este es el Museo Columba Museum. Santa Columba era una iglesia gótica preciosa que fue demolida en los bombardeos de la Guerra Mundial.
justo al lado de la iglesia de Santa Columba, supongo que sea Santa Coloma, pero bueno, Santa Columba en alemán. Al lado estaban el yacimiento romano que se llamaba Colonia, que da nombre a la ciudad. Era el último asentamiento romano cerca del río del Rin, el más alejado de Roma. Entonces, este edificio es del arquitecto Peter Zumthor. Es el gran edificio Peter Zumthor del año 2007 y en el año 2009 se le concede el premio Pritzker. Es un edificio que emociona nada más entrar en él. Es un ejemplo, es un museo de arte sacro dedicado a Santa Columba y a mí me produce una impresión completamente distinta que la del Museo Ludwig. El Museo Ludwig tiene una gran colección, pero como edificio yo le pondría una bomba. A este, chapó. Por eso lo quería explicar. Entonces ahora ya vamos a pasar a ver. Bueno, seguiré contando cosas de Dalí. Volvemos a Dalí y he explicado su relación con este hombre, con Francesc Pujols. Entonces, volvemos a cosas de Dalí. Dalí le propone a John Lennon en el año 73 hacer juntos el Camino de Santiago, seguidos por 100 hippies para que la juventud del mundo cambie el LSD por la religión catalana de Pujols. Estamos en el año del LSD, el año 73. Dalí le proclama a John Lennon: Francesc Pujols es mi LSD. Curiosamente, este es el nombre del libro que el Màxim Pérez Muñoz ha puesto a su libro sobre Dalí y Pujols. En el año 83 deciden, cuando ya es Dalí viudo y enfermo de Parkinson, en el año 83 deciden acondicionar la Torre Galatea junto al Museo Dalí para que Dalí pueda vivir en Figueras después del incendio de Púbol. Y Dalí ya está muy mal, está muy enfermo, y pide que le reconstruyan la habitación de Francesc Pujols, tal como estaba decorada en la Torre de las Horas de Martorell, con el famoso armario de los manuscritos incluido. O sea, en la Torre Galatea, junto al lado del museo, le instalan a Dalí, allí lo pueden visitar con más comodidad su equipo que tiene y él pide el armario de los manuscritos porque Francesc Pujols había publicado un 10% de sus manuscritos. El 90% estaban sin publicar. Lo está estudiando este tal Màxim Pérez Muñoz. Entonces, otras ideas obsesivas de Dalí en esos últimos años y que repite constantemente a sus amigos es la de que existen lo que él llama escenarios privilegiados. Según Dalí, hay 3 muy especiales. El primero es la estación de Perpiñán, que luego hablaremos de ella. El segundo, la ciudad de Elche, por el famoso misterio, al cual invitó a Óscar Tusquets. Se fueron los dos a ver el misterio de Elche. Y Óscar Tusquets es una persona muy simpática y que tiene muchas cosas y ha dado conferencias sobre Dalí y él y su relación con Dalí. Y el tercero es la isla de los Faisanes. Es una pequeña isla que está en el río Bidasoa, cerca de la desembocadura entre España y Francia, y que por turnos España y Francia cada 6 meses se la turnan. Esta pequeña isla fue elegida como escenario para celebrar la boda de Luis XIV con María Teresa de Austria, hija de Felipe IV. Hasta allí tuvo que desplazarse Velázquez para montar un pabellón real para la boda. Como consecuencia acabó enfermando y al poco tiempo muriendo. Ese es el motivo que esa isla le obsesionaba tanto a Dalí. Después de todos estos datos, lo más llamativo que tenemos para investigar el tema de la estación de Perpiñán es el monumento dedicado a Pujols, colocado por Dalí en el 75, justo delante de la entrada principal de su museo. En ese momento, a Dalí ya únicamente le interesaba su museo. Es decir, a Dalí le inspiraban las ideas un poco peregrinas de Francesc Pujols y ambos congeniaban. Ahora intentaré responder a la pregunta final. ¿Por qué Dalí decía que la estación de Perpiñán es el ombligo del mundo, el centro del mundo? Según Pujols, la placa tectónica de la península ibérica chocaba con la placa tectónica europea, formando esa enorme mole que son los Pirineos. Según él, en el Rosellón según Pujols, se produce un segundo choque, esta vez entre pensadores del norte y pensadores del sur. Y es justo allí donde se confrontan las ideas del norte y del sur y donde se cuece todo desde los tiempos de Ramon Llull hasta la actualidad.
Pujol dice que los intelectuales del norte viven entre brumas y tienen ideas fantasmagóricas y demasiado teóricas, mientras que los del sur perciben el arte con la adecuada inclinación del sol, lo cual les proporciona una ventaja y un mayor realismo y arraigo. Por eso los griegos nos legaron los cánones. A Dalí le entusiasman estas ideas pujolianas, pero él las acota entre Figueras, Montpellier y Toulouse, y elige como centro a Perpiñán, y más concretamente la estación de Perpiñán, por la que pasa el meridiano París-Perpiñán-Barcelona que se utilizó para medir el diámetro de la Tierra. Esta conjetura podía ser la válida, pero nunca podremos saberlo con seguridad. Como consecuencia, y estoy un poco frustrado por no poder saber por qué Dalí decía que la estación de Perpiñán era el centro del mundo, y os voy a contar cómo a mí me gustaría que se hubiese producido el enamoramiento de Dalí con Perpiñán y con la estación de Perpiñán. Debería haber sido así. Cuando Paul Éluard y Gala visitan Cadaqués en el verano del año 29, en realidad Dalí los va a recoger a la estación de Perpiñán. Dalí espera de pie, aún con el telegrama en el bolsillo que le anuncia la hora de llegada del tren. Dalí se acuerda de Paul Éluard, uno de los surrealistas más importantes y buen amigo de André Breton. Él ha estado en París haciendo la película de Lorca, Un perro andaluz. No sé, ¿esto os lo he explicado, lo de Lorca y el perro andaluz? Sí, lo he explicado, sí. Entonces Dalí se acuerda de Paul Éluard y quiere causarle una buena impresión. No sabe si viene para averiguar si él es un advenedizo más o un artista comprometido. Dalí aún no conoce a Gala, conoce a Paul Éluard. Dalí, un poco nervioso, comprueba su vestimenta: pantalones blancos de lino, camisa azul marino, media remangada, sandalias de cuero. Su rostro y la mitad de sus brazos, que quedan a la vista, muestran un bronceado intenso por los baños de mar y la pesca en Port Lligat. A Dalí le gustan los trenes, siempre tan llenos de vivencias y de recuerdos, y por un momento se relaja. El tren por fin comienza a entrar en la estación. Chirría con fuerza, majestuoso, como una carroza real, rebosante de princesas, y se va acercando poco a poco hasta detenerse del todo. Se abren las puertas y los pasajeros empiezan a desembarcar sin prisas. Por fin, Dalí ve bajar a Paul Éluard, que se gira para ayudar a la que parece ser su esposa, Gala, que baja despacio y que va perfectamente arreglada, con un vestido blanco entallado que remarca su esbeltez. Gala es menuda, pero bien formada, y con el sol resplandece. Dalí se queda parado delante de ella sin decir nada, solo escudriñando todos sus detalles. Ella tampoco se mueve y permanece mirando a Dalí con curiosidad y asombro. Dalí es un joven espigado, muy moreno, muy delgado. Pueden adivinarse en él y contarse todos sus huesos bajo su bronceada piel. Gala está asombrada. Aquel joven le resulta sumamente atractivo y parece un prototipo humano que lleva en su sangre una mezcla de 100 culturas del Mediterráneo. Además, le habían dicho que se alimentaba casi exclusivamente de peces de roca pescados en Port Lligat y ligeramente suazados. Dalí adivina en Gala a una mujer exquisita, con rostro todavía joven, pero que refleja ya claramente toda su potente personalidad. Y aquellos ojos tan intensos parecen verle por dentro, fisgando todos sus secretos. Paul Éluard pregunta: ¿se puede saber qué os pasa, Salvador? ¿Es que no vas a saludar a Gala? Gala le tiende a Dalí una mano diminuta y ligera. Dalí la toma con suavidad y se acerca poco a poco a la mejilla de Gala para besarla. Y al besar aquella piel suave y tibia, Dalí aspira su aroma y una extraña vibración recorre todo su cuerpo de arriba abajo. Al besar la otra mejilla, aquella vibración se repite, pero esta vez de una forma mucho más placentera. Dalí nunca había sentido nada parecido. Se agacha, toma la maleta de Gala y sin hablar les señala hacia un taxi. Al salir de la estación, Dalí se vuelve a mirar atrás y aquel enorme edificio, de repente, le parece el más hermoso del mundo, el mejor proporcionado.
Su atmósfera llena de paz resulta casi mágica. Qué bonito es, cómo no me había fijado antes. Una vez en el taxi, Dalí habla por primera vez. Le dice a Gala, como si se conociesen de toda la vida: Gala, te voy a llevar al lugar más hermoso del mundo. Vámonos a Cadaqués. Gala no se lo puede creer. No sabe si reír o llorar. Aquel hombre joven, que le resulta irresistible, la quiere llevar a ella al lugar más hermoso del mundo. Ya estamos. Con gusto responderé a todas las preguntas que quieres hacer, porque Dalí da para muchas preguntas. Muchísimas gracias a Tilio por esta visión global de la vida y obra de Dalí, con los jóvenes políticos que nos has añadido. Necesitaba poner algo de mi parte. De hecho, hace muchísimos años, el Castillo organizó una visita al Castillo de Fútbol. ¿Verdad que fue Karina? Estaban los músicos de allí, cada uno estaba, vivía Gala y estaba. Es que Dalí es interminable, ¿eh? Sí. Hay muchas cosas escritas sobre Dalí, toda clase de libros. No nos lo acabamos. Y hay mucha gente que tiene anécdotas. Tu mujer me contó una anécdota de Dalí en el hotel de París, ¿no? Sí. Cuéntasela, que la gente no lo sabe. Cuando iba con Gala, iba a lo de Luis, que está en el de Luis, el de Luis. Sí, sí, sí. Y entonces todo el servicio se preparaba para la mejor suite que Una para pintar y otra para ellos, ¿no? El problema es que alguien no había un camarero que quería llevarle o la cena o lo que sea cuando pedían algo, porque eran peleas tremendas entre Gala Y Dalí todo quedaba totalmente destrozado. Cuando se iba, solo esperaban a que se iba y entraba A limpiar. Es que al final ya el Hotel Regis en aquel entonces era muy famoso porque tenían buenos servicios. Y entonces, como lo destrozaba todo, pues entonces ponían copia para que no... Claro, claro. Ya era tremenda, pero sobre todo Gala, que la tenían, la llamaban la Pantera Negra. Era terrible, sí. El caballo blanco también fue el de Luis. Bueno, hubo Igual que en el Luis, tenía siempre unas diferencias con un caballo blanco y entonces sí, yo estoy Yo he sido muy selectivo en el tema de Dalí. He cogido solo lo que me interesaba a mí, pero hay muchas cosas más que no he contado. Supongo que la gente tendrá también anécdotas que contar, o sea, es el momento. Sí, sí. Ah, vale, vale. Aquí un de Perpiñán, que nos organiza el próximo viaje. Sí. Y yo quiero saber qué es lo que está pensando hacer la ciudad de Perpiñán con esta estación, porque claro, hay una nueva estación donde habrá con esta que hace. han concluido hablar de estación y recomiendo una nueva estación y no sé por qué no hay ninguna referencia de ahí. Y está casi excluido de ahí. Yo pienso, cuando se dice por qué Dalí era franquista o no sé qué. Es un poco tonto esto. También el primer ayuntamiento socialista de Gerona, de Figueras, perdón, quiso quitarle el nombre de la Plaza Salvador Dalí y llamarla Plaza del Teatro. Y fue un escándalo y tuvieron que volver a poner el nombre. O sea, los socialistas a veces son tan sectarios, no sé cómo decirlo, que quisieron quitarle el nombre de la Plaza Salvador Dalí. En cualquier avenida que está enfrente de esta estación, se tenía que llamar Avenida Salvador Dalí. Sí, claro, claro, lógicamente. Avenida General del Bosque.
que no tienen nada que ver. Que- Bueno, Alejandro, vamos a contar este momento, ahora va a parte de la nueva estación, Sí. y vamos a hacer un museo de allí, pero no tenemos obras de allí. No, Y vamos a comprar el no, el Museo Ludwig tiene el cuadro muy arrinconado. A lo mejor no es tan caro. Venga, va, más preguntas, por favor. Sí. Ah, bueno, sí, es que yo me parece que me he saltado páginas, porque con esto de saltarme de las prisas, Dalí, su bigote, que es un famoso bigote de los más famosos del mundo, era un elemento. Dalí era también un gran creativo publicitario y su bigote era como su icono. Y en realidad estaba dedicado al bigote de Velázquez. Era una réplica del bigote de Velázquez. Y todo su disfraz, en realidad, buscaba parecerse a Velázquez, aunque él adoraba a Picasso. No sé, más preguntas que queráis hacer. Es mucho, enorme, es más famoso que el... Sí, hay 4 o 5... Sí, sí. Ah, sí, sí, no, es que espérate. Los bigotes se abrían y luego... Sí, creo que se me han pegado algunas páginas porque hay cosas que no he contado. Pero bueno, es igual ya. Sí. Ah, sí, sí, aquí tengo una página que por algún motivo no he leído. Cuando Dalí y Gala comían en restaurantes, pagaban sistemáticamente con un cheque. Dalí rubricaba el cheque, pero añadía unos dibujitos. Por ejemplo, un ciprés, unos borreguitos. Y lo curioso es que la mayoría de estos cheques nunca llegaron a cobrarse. Dalí tenía frases graciosas y a mí me gustan concretamente varias. ¿Por qué pinto tantos cuadros? Pues muy fácil. Pretendo hacerme ligeramente multimillonario. Se definía como monárquico anarquista. Y cuando le preguntaban si estaba loco, él contestaba, la única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. Otra vez le preguntaron cuál es la diferencia entre una fotografía y un cuadro de Velázquez. Dalí respondió, hay una pequeñísima diferencia de $7 millones. Era lo que habían pagado por el cuadro, el MoMA, por el cuadro de Juan Pareja. Bueno, no sé por qué motivo se me va a pasar alguna página. No sé, cualquier idea más que tengáis que preguntar. Tengo entendido que Dalí visitó a Freud en Londres. Sí, sí, sí. Él, por supuesto, una de sus inspiraciones era las ideas freudianas, ¿no? Los sueños y su famoso método paranoico crítico, evidentemente. Es la parte que menos me gusta de Dalí, la parte surrealista. Me gusta la parte más mística de su final con el Cristo y la Madonna de Porligat y tal. Pero bueno, también tuvo esa época del gran masturbador. Visitó a Freud y no se entendieron en absoluto. Y Freud lo despreció un poco. Sus inspiraciones eran primero Lidia de Cadaqués, fue su gran primera inspiración, que tenía unas ideas, estaba un poco loca Lidia porque se había enamorado de Eugenio d'Ors, que había estado de huésped en su casa. Y ella coleccionaba los artículos de Eugenio d'Ors y los interpretaba siempre con unas interpretaciones paranoicas que ella era la ven plantada. No sé qué, pero era asombroso los razonamientos que hacía para llegar a estas conclusiones. A Dalí y a Lorca les encantaba Lidia de Cadaqués. Era una mujer de un pescador que vendía pescado y tenía una casa de huéspedes. Su hijo tenía la casa de pescadores que compró Dalí luego y allí se hizo la casa de Porligat. Luego también se inspiraba mucho en la bomba atómica, en Einstein, ahora no recuerdo, lo tengo por ahí apuntado. A ver, Lorca. Bueno, es que ahora no se me acuerdo, pero las clásicas cosas del ácido desoxirribonucleico y todas estas cosas, empezando, porque claro, Dalí leía en sus revistas, leía de todo, o sea, no solamente leía de arte,
estaba muy al día en psicología, en ciencias, en genética, en muchas cosas, y lo reflejaba en sus cuadros. Y tenía muchas manías, Dalí. Una manía concreta era a los saltamontes y a las langostas y no sé qué. Es inacabable. O sea, si yo os he dado un 1% de lo que puede darse de Dalí, ¿eh? He contado yo la parte más para comprender a Dalí, ¿eh? Pero no he contado sus manías ni sus cuadros extraños, no me he entretenido eso porque sería inacabable. Tengo entendido que visitaba un psiquiatra de muchísimos vestigios de la sociedad con Rothschild o Bions. Obiols era así un psiquiatra de Barcelona muy famoso, sí. Bueno, sí, claro, él siempre que se ponía enfermo solía venir a Barcelona y todos sus problemas. También le gustaba mucho el Hotel Ritz. Hay una anécdota divertida que una vez hizo subir un caballo blanco al Hotel Ritz. Una cosa, una de estas locuras. De estas locuras hay uno de los biógrafos que se llama Josep Playà, que es el mismo que escribió hoy en La Vanguardia el artículo, que explica todos estos happenings, no sé cómo llamarle, estas escenas que preparaba Dalí. Tiene cientos en todo el mundo. Este caballo está disecado. Sí, está disecado, sí, sí. Y bueno, sí, también en Perpiñán hizo varias cosas de estas Dalí. También montó un viaje, no sé, no recuerdo cómo. Es demasiado, sí. ¿Cuándo ha venido a Perpiñán? Ha venido con En tren, ¿no? Un vagón de tren. Sí, sí, sí. Dentro solo. Y después un carruaje blanco con caballo también. Sí, sí, sí. Le encantaban estas escenas así. Sí, siempre tenía ideas, pero también hizo algo parecido en el Parkway una vez. Él estaba constantemente inventando ideas y le encantaba salir en el nodo. Sí, o sea, era muy tímido y había vencido con su personaje, había vencido la timidez y la aprovechaba para... En el nodo salía siempre haciendo tonterías y rompiendo un huevo en su casa, luego tirándose al mar. Sí, sí, lo que quisiera. Pero todo eso era un personaje ficticio. Claro, no conocemos, los que han conocido como Oscar Tusquets, que es el que yo conozco, que lo ha conocido directamente, decía que era una persona encantadora y que podía ser muy amigo de él sin problema. Aunque Dalí al final estuvo muy solo, ¿eh? En el artículo de ahí queda muy bien reflejado. Su final fue muy triste porque desde que muere Gala, porque Gala al final se había convertido en la madre de Dalí, no en su esposa. Ya hacían vidas separadas y tal, pero Dalí continuaba necesitando, porque Dalí no sabía hacer nada más que pintar y hacer gracia y hacer cosas graciosas, pero no sabía ni hacer la declaración de la renta, ni llevar las contabilidades, ni nada de nada. Se lo hacían todo una serie de personajes que no se sabe bien si eran súper leales a él o no. Y entonces aquí acabó. El final fue un poco triste. Yo creo que su final dejó todo al Estado español tal como él quería, aunque por un momento pensó en dejarlo también a medias a la Generalitat, pero fue porque el Estado español se portó muy bien con Dalí cuando estaba enfermo y le compraron la Madonna de Portugal por 100 millones de pesetas cuando estaba arruinado. Dalí tenía 5 o 6 enfermeras en su casa, se le incendió Púbol, tenía un problema con Hacienda muy grave, lo pagó con cuadros. Pagaron los cuadros de Princesa Sofía de Dalí son el pago a los impuestos de Dalí, que debía. Y aún así estaba arruinado. Y le compraron por 100 millones de pesetas, con lo cual pudo ya respirar hasta que murió Dalí. O sea, el final fue triste, estaba muy enfermo y fue muy triste. Y decía solo tonterías, ¿eh? No sé. Tendríamos que decir que para que el rico se mantenga se ponía miel, ¿no? También se ponía miel, sí, se ponía bastantes cosas, pero también miel, sí, sí. Y debía ser terrible porque cuando pintaba las moscas le venían a la miel y él decía que le servía de inspiración paranoico-crítica, sí, sí. No sé si alguien tiene interés en leer La vida secreta, bueno, tiene cierto interés. A mí no me ha gustado mucho, a pesar de que está muy bien escrita, ¿eh? La escribió él, pero lo han traducido al español, que me he enterado por casualidad, un catalán que estaba exiliado en Buenos Aires.
Y la traducción es que es excelente. Y a pesar que este hombre escribía siempre en catalán sus propios libros, pero hizo una traducción que yo me he quedado asombrado de lo bien escrito que está. El libro, lo que pasa es que solo dice majaderías. Dalí lo que dice no es verdad, directamente no es verdad. Dice lo que él quiere que los surrealistas se piensen que él ha hecho. O sea, él inventa, o sea, es su vida, pero se equivoca en las fechas, se olvida de la gran protección que tuvo de su familia toda su vida, que le dejaron pintar, le compraron toda clase de pinturas, le llevaron a los mejores profesores, le llevaron a Madrid, le pagaron la residencia de estudiantes. Bueno, entró como un enchufe grande, era muy difícil entrar. Creo que fue gracias a Fernando de los Ríos, que alguien de su ambiente, del padre, conocía a Fernando de los Ríos y lo colaron. Él era el joven de la pandilla en la residencia de estudiantes. Era una pandilla. Maruja Mayo es una persona extraordinaria, con una vida larguísima en el exilio y luego volvió a España. Una pintora, bueno, seguramente no tan buena como Dalí, pero en según qué cosa es mejor. Lorca, ¿para qué hablar de Lorca? Buñuel no me cae simpático, pero bueno, hizo buenas películas, no cabe duda. Viridiana y la otra, ¿cómo se llama? No sé, las dos o tres buenas que hizo, las dos no me gustan, pero ¿qué más? Y Pepín Bello no hizo nada en toda su vida. Es el escritor que menos ha hecho, solamente ser amigo de Dalí y de Buñuel, pero es un tío simpático. Ha hecho muchas entrevistas, la han entrevistado en todas partes, sale mucho en el YouTube. No sé, es un tema, ya os digo, inacabable. Si entráis en el tema de Dalí, tenéis para rato. ¿Mm? Ahora se puede encontrar de segunda mano, solo de segunda mano, en las librerías, en las bibliotecas, por supuesto, de segunda mano, relativamente caro, sobre todo si es una primera edición, vale 100 y pico euros. Si es una segunda, 20 y tantos euros. Y mucho más barato en francés o en inglés. No sé. Pero hay tantos libros de Dalí. Yo me gustan más los libros de personas interesantes que hablan sobre Dalí y sobre Picasso. Y este tipo de libros me gustan más que directamente La vida secreta. Sí, es bastante sorprendente que nadie lo reedite. Sí, es rarísimo, porque es un libro muy bueno. Como 12 libros de Gaudí Sí. Son biógrafos y gente que conoce, porque son periodistas, lo que sea, que conocen a Dalí y hablan de cosas de Dalí, pero a veces sin ninguna gracia. Sí, pero bueno, esto como todo, a los que les gusta el arte, pues les gusta. Y digamos que Figueras, al principio, cuando estaba leyendo Intento Socialista, no supo darse cuenta de lo que era tener a Dalí como hijo predilecto de la ciudad, porque querer quitarle el nombre a la plaza fue muy sonado y rápidamente tuvieron que corregirlo y cambiarlo. Y es realmente Figueras, la gente en el extranjero solo la conocen porque es el Museo de Dalí. Habría que han arreglado la casa donde nació, ¿no? Y ahora han arreglado la casa que todavía no la he visitado. Sí, para ver algunos de sus cuadros de la azotea y todo eso. No, es que hay dos casas, vivieron en dos casas en la misma calle. No sé cuál de las dos creo que han arreglado las dos. Sí. Ah, qué gracia. Qué gracia. Bueno, otra anécdota que nos he contado es que el abuelo, Gustavo Dalí, era el abuelo, se suicidó en Barcelona. Era un hombre que tenía problemas mentales, vivían en Figueras y veraneaban en Cadaqués, y la tramontana le sacaba de quicio. Entonces vendió todas sus propiedades y se vino a Barcelona y a los pocos años, 3 o 4 años, se suicidó. Se tiró por un patio de luces y cayó y murió. Y esto impresionó mucho a sus dos hijos que estaban en edad de acabando los estudios de la escuela y rápidamente se fueron a vivir con un tío y se matricularon los dos en carreras, uno de abogado y otro de médico. Eran dos hermanos. Y rápidamente fueron buenos profesionales para liberar a su tío de la carga de tener que tenerlos en casa. Y bueno, pero es una cosa que marcó mucho a la familia, el suicidio del abuelo. Y la personalidad del padre también es muy interesante. Es una persona súper autoritaria, pero a la vez
muy buen padre, un padrazo, y la madre era estupenda, por lo visto, la madre era cariñosa. La madre fue la que adivinó, ya cuando Dalí era muy pequeño, con 4 añitos, él dice que rascaba un poco en la mesa y tal, y dice, oh, pero si esto es una cabra, oh, es un conejo, un osito. O sea, se distinguía, un niño de 4 años se distinguía perfectamente lo que dibujaba. Y entonces lo enfocó directamente a esto. Y Dalí adoraba a su madre, pero adoraba de una forma casi Edipo, casi de Edipo. Y con el padre tenía choque, pero hacía lo que le daba la gana. Dalí hizo toda su vida lo que le dio la gana. Estaba tan mimado por culpa de la muerte de su hermano anterior, que se convirtió en el niño más mimado, hacía lo que quería. Bueno, esto en la vida secreta lo explica un poco bien. Es la parte que explica mejor. Luego, cuando se enreda con los surrealistas, ya no me va ese rollo. Los surrealistas lo expulsan del grupo surrealista porque en un momento dado les parece casi, o sea, lo echan por inaceptable. Y Dalí dice, el surrealismo soy yo, cuando lo echan, y se va a Nueva York y triunfa mucho más que los surrealistas. Entonces, cuando escribe sus libros, sus memorias, un poco como intentando reivindicarse ante los surrealistas, que es André Breton, es el que no le puede ver, es el gran jefe que se siente un poco desplazado por Dalí, y entonces busca los defectos de Dalí para expulsarle, y hace una reunión, los reúne a todos y consigue que voten expulsar a Dalí. Los surrealistas fueron un grupo, no me gustan nada, no sé qué opináis vosotros. Eran revolucionarios, antisistema, no sé, intelectuales, pero no me gustan. Pues, muchísimas gracias. Venga. Nada. Yo voy a Perpiñán, Adiós a todos. Finalizo.